La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Vamos a conocer, en realidad, un emprendimiento que tiene un componente social muy importante, pero además tiene una mirada hacia el desarrollo, ¿no? Es la represa de Cularjahuira y su aporte a la agricultura en Tacna, ¿no? Que es impulsada por la empresa minera Sauder, ¿no? En el Perú hay cosas que destacar. Hay emprendimientos, hay iniciativas, ¿no? Que buscan cambiarle el rostro, ¿no? A muchos peruanos, ¿no? Y sobre todo atacando los niveles de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Por eso que semana a semana nosotros siempre tratamos de rescatar esos temas que permiten, ¿no? Tener optimismo, que permiten darle una mirada a este horizonte a veces muy incierto, pero una mirada de desarrollo, ¿no? Esta mañana me acompaña acá en los estudios de RCR don Guillermo Villalón, quien es superintendente de Relaciones Públicas de Sauder Perú, para conversar sobre este tema, ¿no? Sobre esta necesidad de ir impulsando temas de desarrollo, como es esta represa que va a hacer un aporte importante a la agricultura en Tacna. Gracias por atender esta invitación, señor Villalón, muy amable. Buenos días, José Hernández, y a través precisamente de las ondas de la radio, buenos días a todos los seguidores. En efecto, ¿no? Coméntenos cuál es la importancia de esta represa, ¿no? ¿Cuál es el impacto que va a tener en Tacna? Vea, esta represa es realmente muy importante, primero porque es una experiencia que va a permitir que pobladores de zonas altoandinas, ¿no?, que no tenían la seguridad del recurso hídrico, el día de hoy la vayan a tener. Entonces ya no va a haber déficit hídrico en esta zona de Candarave, ¿no? Entonces se van a irrigar 500 hectáreas y adicionalmente con un potencial de otras 180 hectáreas adicionales. Toda esta zona tenía problemas en época de estiaje, entre octubre, diciembre de todos los años, y no podían asegurar sus cultivos. El día de hoy eso se va a superar, van a producir más y por consiguiente van a generarse más ingresos porque van a comercializar esa mayor producción. O sea, permite generar siembra y cosecha de agua. Consolidar, además, o sea, más que siembra y cosecha de agua, se va a poder represar el agua, claro, para que esa agua no se desaproveche aguas, ¿no?, abajo, se va a almacenar. Y estamos almacenando 2,5 millones de metros cúbicos. Es una presa de 180 metros de largo por 40 metros de alto. Realmente una construcción impresionante a más de 4.000 metros de altura. ¿Y cuál es el horizonte en cuanto al desarrollo de la frontera agrícola ahí? Por eso le digo, son 500 hectáreas inicialmente para consolidar los cultivos que se encuentran en la actualidad. Pero ¿cuál es la gran ventaja de eso? De que los agricultores de esta zona de Candarave van a poder incursionar e introducir nuevos productos con mayor valor económico y les va a generar una mayor rentabilidad, un mayor ingreso. Porque ¿cuál es el problema en la zona? De que tú no puedes reemplazar cultivos si que no tienes claro que vas a contar con agua a lo largo del año. En esta oportunidad ya la van a poder contar. Estamos entonces frente a un encadenamiento productivo que va a permitir el desarrollo en la zona. Sí, efectivamente, va a permitir el desarrollo de la zona y dar un gran mensaje a la nación. ¿En qué sentido? De que hay una alianza efectiva entre la actividad minera y la agricultura. Nosotros en Tacna, la manera de consolidar esta alianza, y la queremos hacer también en otras regiones del país, y por eso se ha propuesto de que en la zona de Tía María también la compañía desea construir una represa, precisamente para que los agricultores del Valle de Tambo no tengan estos problemas en la época de estiaje. Entonces, esta alianza entre la agricultura y la minería puede dar el gran salto para el desarrollo para el país. Usted acaba de mencionar un tema que siempre, de una u otra manera, busca ser soslayado, no se mira con la importancia del caso, en que sí es posible desarrollar minería responsable con agricultura. Y eso hay un conjunto de experiencias en la zona norte del país. Usted me acaba de mencionar, en la zona sur se está impulsando esta represa,
piensan hacerlo en Tía María, ¿no? ¿Cómo fortalece esto la reputación de la minería como aliado natural de la agricultura? Pero, históricamente siempre la minería se ha vinculado a la agricultura, ¿no? Desde las épocas pre-incas, no sé, la chaquitaglia, por ejemplo, la punta de la chaquitaglia era de cobre. Y eso es la mejor demostración, inclusive en el Cusco hay un museo de la chaquitaglia. Y las puntas, ¿por qué eran de cobre? Porque al fortalecer el palo con una herramienta, si se quiere, que permitía profundizar más en la tierra, la semilla iba a mayor profundidad y esa mayor profundidad le permitía lograr mejores nutrientes y por consiguiente tener una producción agrícola más sólida, más consolidada. Eso mismo se viene llevando a cabo a lo largo de la historia. En Arequipa hay muchas presas que se han hecho en función al desarrollo de la actividad minera y el aporte de la actividad minera. Actualmente en Cajamarca empezamos con Cularjahuira y vamos a seguir con la represa de Cayazas. Entonces nos está demostrando que el excedente que genera la actividad minera debe ser utilizado de manera adecuada. Y al ser utilizado de manera adecuada, consolidamos el desarrollo agrícola en la zona. O sea, la experiencia que se está desarrollando en este momento en Candarave, ustedes la van a trasladar en Cajamarca, donde tienen un proyecto importante como es Michiquillay. No, en Cajamarca hay agua, ahí no es problema, porque estamos hablando, digamos, de Tía María. Ya. En el caso de Tía María, el Valle de Tambo sí tiene problemas, porque el Valle de Tambo no tiene agua suficiente, digamos, en la época de estiaje. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto es construir una represa, ¿no? Y esa represa va a consolidar, se quiere que en el valle no haya problemas de agua. Eso va a permitir consolidar no solo la del cultivo del arroz, que es principal en la zona, sino otros cultivos. Entonces, aquí estamos hablando de fortalecer la agricultura con el aporte de la actividad minera, sea por el aporte de tributos, sea por el fondos de desarrollo que se han establecido, como en el caso de Tacna. Que es la obra por impuestos, ¿no? Que además es una manera bastante interesante que se está aplicando ahora, ¿no? Claro, también se puede realizar vía obras por impuestos, pero en el caso de la represa de Cularjahuira en particular, ha habido aportes directos de la empresa y aportes también del Ministerio de Agricultura. Es una inversión total de aproximadamente 46 millones de soles. Y esto demuestra que sí se puede generar sinergias. Pero por supuesto, se pueden. Y eso es la voluntad del sector minero, es la voluntad también de la empresa Sauder Perú. Establecer sinergias con las otras actividades económicas de las zonas de influencia donde nos encontramos. Nuestro invitado en esta oportunidad nos acompaña acá en estudios de RCR TV, RCR Radio, don Guillermo Vidalón, él es superintendente de Relaciones Públicas de Sauder Perú, ¿no? Todas estas sinergias se logran con un buen relacionamiento comunitario, ¿no? Todo esto es posible cuando se establecen canales de diálogo, canales de comunicación que permiten llegar a consensos y establecer proyectos, ¿no? ¿De qué manera se participa con las comunidades? ¿De qué manera se hace posible que las comunidades participen en la toma de decisiones como este proyecto que usted nos está comentando? Claro, en el caso de la represa de Cularjahuira es con la Junta de Usuarios de Riego de Cularjahuira. Lo primero que se tiene que haber es esta voluntad de diálogo y de encuentro, ¿no? Afortunadamente, eso sí se produjo de manera exitosa en el caso de Cularjahuira, ¿no? Tanto los agricultores de la zona, la empresa, en este caso Sauder Perú, y también el Ministerio de Agricultura, ¿no? Porque somos los tres entes, si se quiere, los que tienen que tener Estado, una coincidencia. comunidad y empresa, ¿no? Estado, comunidad y empresa. Y se ha resuelto el problema del agua en la zona. Bueno, además, se beneficia a agricultores de la zona. Estamos hablando de más de 800 personas que se van a beneficiar inicialmente, ¿no? Y nos vamos a ir a, quién sabe, a 500, 600 personas más, que son familias que van a tener una mejor producción asegurada hacia el futuro. Y un mejoramiento en la calidad de vida. Por supuesto, eso es lo que viene, ¿no? Cuando uno agarra, produce más. O sea, como digo, el mensaje aquí claro es, el desarrollo del país se tiene que sustentar en una mayor producción. Porque quienes pretenden que solo repartiendo se va a lograr el beneficio, eso no funciona. ¿Y por qué estos mensajes no se traducen hacia la colectividad, que la colectividad entienda que sí se está desarrollando y se está potenciando proyectos? ¿Qué es lo que está fallando? Si es que cabe hacerse una autocrítica.
Bueno, sí, siempre cabe hacerse una autocrítica porque uno lo que busca es mejorar. Claro que sí. ¿No? Entonces, en ese esfuerzo y en esa lógica de mejorar, uno tiene que decir, bueno, ¿qué está faltando? Y preguntarse lo que tú señalas, José, ¿ya? Y yo creo que lo que está faltando no solo es un contacto más directo con las otras poblaciones, porque la población del anillo cercano conocen de estas ventajas, conocen de los beneficios que se alcanzan en este diálogo sincero, el diálogo abierto, el diálogo de lograr precisamente soluciones, ¿no? Pero los otros anillos no necesariamente lo saben y hay mucha especulación sobre lo que sucede en torno a una operación minera. Cuando lo cierto es que la calidad de vida mejora cuando hay una actividad minera. Y los ejemplos son muy claros, ¿no? Moquegua y Tacna, los mejores índices de desarrollo humano en el país se dan en estas regiones. ¿Y qué implica índice de desarrollo humano? Implica no solo mayor ingreso per cápita, implica mayor esperanza de vida, lo que quiere decir que tanto que se habla del impacto ambiental y a la salud no es tan cierto porque la esperanza de vida aumenta, ¿no? Tienes mayor rendimiento escolar y tienes mayor matrícula escolar, que son precisamente los elementos bases para que tú puedas garantizarte un futuro exitoso. Eso me permite tocarle otro tema, aprovechando su visita esta mañana, ¿no? El tema de la educación, ¿no? Recientemente en Tacna, usted comentaba que están impulsando, ¿no?, la construcción de un centro de alto rendimiento, el COAR Tacna, ¿no? Pero también ustedes han hecho un anuncio que se va a replicar en otros puntos del país. En primer lugar, ¿cómo han ido ustedes contribuyendo al tema educativo? Mencionado el caso de Moquegua, el caso de Tacna, y seguramente van a ejecutarlo más adelante en los proyectos que llevan adelante en Cajamarca y en otras latitudes del país. Sí, bueno, a lo largo de los 62 años ya que tiene la compañía en operaciones en la mina Toquepala primero y después en Cuajone, siempre había una vocación por la educación, por impulsar la cultura también en la zona. No nos olvidemos que el mejor museo de la parte sur del país se encuentra en Moquegua y es el Museo Contisuyo, que fue construido por la empresa Sauder Perú. Entonces siempre había esta voluntad de... ¿Y por qué? Porque ganamos la experiencia desde el interior y de los inicios de Sauder Perú. La primera generación de trabajadores de Sauder Perú completaron su educación muchas veces básica en las aulas, después del trabajo, en la educación nocturna. Otros que ya habían completado su educación básica primaria, completaron su educación secundaria. Y otros siguieron formación técnica, inclusive dentro de la compañía. Esa experiencia que nos dijo, necesitamos que a la segunda generación de los primeros obreros de Sauder, sus hijos casi todos han sido profesionales. Y eso dijimos, tenemos que expandirlo a toda la región y promover precisamente esto. Y se hizo capacitación de todos los profesores en el caso de Moquegua, antes de la administración Vizcarra, ¿no? Porque muchas veces se atribuye políticamente que esto partió con la administración Eso es interesante Vizcarra, que se mencione, no. ¿no? Por eso yo decía, siempre hay la necesidad de informar para que la opinión pública conozca. Y de una u otra manera, nosotros por el propio trabajo periodístico hemos visto que ustedes han venido desarrollando antes de la administración Vizcarra todos estos proyectos, estos fortalecimientos, capacitaciones con universidades del sur del país. Sí, efectivamente, ¿no? ¿Y esto por qué? Por ejemplo, claro, ¿qué es lo que sucedió cuando el entonces gobernador Vizcarra estaba a cargo de la gobernación? ¿No? No es que logra primer puesto Moquegua justo el año que él llega. El tema educativo tiene su impacto después de varios años. Entonces, lo que demuestra, Sauder Perú le dijo al gobernador previo, ¿no? Le dijo, señor, nuestro primer interés es cómo hacemos para mejorar la actividad educativa en las escuelas públicas de la zona. Y ahí le planteamos y diseñamos un programa de capacitación de los profesores en informática. Y todos los profesores fueron capacitados en informática. Por entonces eran 2.942 profesores, el día de hoy ya son 3.500 creo aproximadamente, de las escuelas públicas de la zona. Y esa capacitación de los profesores al cuarto año logra su rendimiento máximo y sale Moquegua en primer lugar a nivel nacional. Tacna salió en segundo lugar. Y de ahí se han consolidado y se intercambian el primero y segundo lugar a nivel nacional.
Inclusive el promedio de rendimiento académico de los estudiantes de Moquegua y Tacna supera el promedio de los estudiantes de Chile, que siempre se ha reconocido a Chile que ha tenido un nivel académico promedio superior al del Perú. Entonces estamos por el camino adecuado. Las dos provincias, las dos regiones más importantes productoras de cobre en el país se encuentran entre Moquegua y Tacna, y próximamente se va a aperturar otra mina en Moquegua, también de cobre, y más adelante otra mina, San Gabriel, que se encuentra en las zonas altas, creo que es metales preciosos. Entonces va a haber una dinámica económica muy fuerte y se requiere gente capacitada, no solo para trabajar en la actividad minera, sino en las otras actividades económicas. Otra vez se refuerza que la educación es la base para salir adelante. No, y lo que usted manifiesta es, creo, el mejor indicador que sí es posible, ¿no? Generar desarrollo y hacer una política de buen vecino, ¿no? Y la educación, siempre lo hemos recalcado acá en RCR, ¿no? Que el tema educativo, los índices que se mostraban en Tacna y en Moquegua, que se han ido reflejando en los últimos años, era un trabajo silencioso que se hacía con el aporte de la empresa minera. Y eso tiene que rescatarse, porque también, así como ustedes han desarrollado proyectos modélicos, hay otros proyectos que se están desarrollando en otros puntos del país con el mismo éxito y sobre todo con el impacto que esto tiene, ¿no? Hablemos ahora sobre lo reciente, ¿no? La construcción de colegios de alto rendimiento, ¿no? Que además es una experiencia que hay que seguirla por los niveles que ha tenido, por los resultados que ha venido obteniendo en los últimos años. ¿De qué manera se está trabajando? ¿Cómo se está impulsando esto desde la perspectiva de la empresa? Vea, nosotros, el compromiso de Sauder Perú parte realmente de la primera experiencia de lo que se denominó en su momento el Colegio Mayor Presidente de la República, así es. que se encuentra aquí en Lima, y que nosotros como Sauder Perú, cada vez que fuimos convocados, desde el presidente ejecutivo de la compañía fue personalmente a dialogar con los estudiantes, a explicarles la importancia de la actividad minera en el país. Esta experiencia exitosa que recoge a los talentos de segundo grado de secundaria y postulan para incorporarlos a un colegio internado de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Primero eran jóvenes de todo el país que venían al Colegio Mayor Presidente de la República. Esa experiencia exitosa se dijo hay que replicarla, y los gobiernos posteriores, primero fue el de Alan García y después el gobierno de Humala, en algún momento hubo dudas de alguna ministra por entonces, que prefiero no mencionar, de que pretendía cerrar el Colegio Presidente de la República, y recuerdo tuve la oportunidad de alcanzarle un documento y yo le decía, a través de ese documento usted lo que pretende es hacer marginación desde la educación. ¿Y por qué decía que era marginación desde la educación? Porque a los mejores talentos usted le quiere dar una educación plana. Y eso no es conveniente. En el Perú hay que consolidar los liderazgos académicos, y los liderazgos académicos siempre son selectivos. Esta experiencia de los colegios el día de hoy de alto rendimiento se replica en diferentes regiones en el país, y otra vez Sauder Perú está comprometido en sacar adelante estos colegios en sus zonas de influencia. Ya se ha colocado la primera piedra del colegio de alto rendimiento de Tacna. Estamos trabajando en el expediente técnico, esperamos que próximamente se culmine para el caso del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua y ojalá sea posible. Hemos conversado con las autoridades del Ministerio de Educación para que nos apoyen a que esta obra se consolide y sea realidad en el menor plazo posible. También queremos hacerlo en la región Arequipa, en la región Apurímac y también en la región Tacna. Eso es nuestro compromiso con la educación de los jóvenes más talentosos del país. Pero adicionalmente estamos construyendo también colegios para, le llaman instituciones educativas iniciales, en las regiones de Moquegua y Tacna. También estamos construyendo el Colegio Fe y Alegría número 52 en la provincia de Hilo. Todo esto no solo impulsa la dinámica económica en la zona desde la actividad constructiva, sí, sino que también la población va a ver que físicamente esta alianza de minería, sector privado y sector público va a permitir que la población tenga una infraestructura
adecuada donde sus hijos encuentren una mejor alternativa. ¿En Cajamarca se tienen también proyectos? Lo tenemos previsto también hacer el colegio mayor de alto rendimiento en la zona. Me lo ¿no? pregunta, por eso le trasladaba la inquietud. Sí. Allá, como usted bien sabe, tenemos el proyecto Michiquillay, ¿no? Y si bien es cierto, todavía estamos en una etapa inicial, antes que el proyecto se vaya a desarrollar, nosotros ya estamos apostando por la educación. ¿Cuán importante es para las empresas, para las inversiones, generar educación, poner la educación al servicio de lo que más necesitan? Vean, para las empresas es muy importante, no solo porque vamos a tener la eventualidad de un recurso humano capacitado, sino porque el día de hoy, en la actualidad, el valor económico más importante no está en las cosas físicas, en los activos tangibles, sino están en los intangibles. Y el intangible más importante es el conocimiento. Entonces, si uno tiene un recurso humano bien alimentado, un recurso humano con un potencial adecuado, el paso siguiente, ¿cuál va a ser? Que la universidad va a tender a ser cada vez mejor y más competitiva en un mundo que tú tienes que competir para salir adelante. No hay otra opción, tienes que innovar y tienes que crear. Y para eso se requieren unos elementos. Primero, necesitas financiamiento. ¿Para qué? Para hacer investigación. Y cuando haces investigación generas conocimiento. Y cuando tienes conocimiento, tecnología aplicada. Con eso se llega al mundo a competir exitosamente. Y el Perú tiene un potencial enorme, no solo desde el lado minero, lo tiene porque estamos en el centro del continente sudamericano. Lo tiene también porque tenemos 87 de los 104 microclimas registrados en el mundo. Y eso permite la gran variedad de productos agrícolas con los que cuenta el país. Entonces, queremos conquistar el mundo, necesitamos más agua regulada para que esta agricultura se potencie mucho más. Y necesitamos gente y jóvenes que investiguen sobre esas plantas, sean plantas medicinales, sean para desarrollo agroindustrial, sea para producir más. Y yo culmino con esto de producir más otra vez y volvemos a lo que iniciamos. Un país que no produce más no tiene que comerciar. Y si no tiene que comerciar, no va a recibir divisas para comprar aquello que todavía no produce. Y ello se convierte en un círculo virtuoso. ¿Verdad? Se convierte en un círculo virtuoso de crecimiento, de generación de bienestar y desarrollo para todos. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta invitación esta mañana a través de la semana en RCR, don Guillermo Villalón, Superintendente de Relaciones Públicas de Sauer. Vamos a seguir conversando más adelante sobre este tema de interés. La educación creo que es un tema que tenemos que abordarlo de manera constante, ¿no? Y no solamente visto desde el rol del Estado, sino también visto desde el aporte de la empresa privada, ¿no? La educación en su conjunto creo que es el motor que tanto se requiere, ¿no? Y esa es una de las brechas que se tienen que atacar, es una de las brechas sociales donde se tiene que poner mayor énfasis. Yo le agradezco, no sé si tenga algo que agregar, por favor. Muchas gracias por la invitación y obviamente encantado para conversar sobre el tema educativo y otros temas que lo apasiona a nivel nacional. Gracias, es importante para todos. Con el mayor gusto. Hemos presentado La Semana en RCR TV. A través del canal 796 de Cable Más.